Hola amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a este su programa Otra Mirada aquí en el Ecuador Today. Hoy tenemos el gusto de conversar con dos excónsules del Ecuador. Estamos gustosos de tener con nosotros a Richard Olivo, excónsul en Barcelona, y Jorge Moreno, excónsul en Londres y Milán. Con ellos vamos a conversar sin duda, bueno, de la dura realidad que viven nuestros migrantes ecuatorianos con esta nueva ola que se ha activado, ¿no? Debido a la crisis que estamos viviendo con este gobierno, que esperemos que ya pronto se vaya. La violencia extrema histórica que están viviendo también nuestras familias en el país y que no ven otra salida más que la migración. Sí, esto es durísimo. De alguna forma vamos a conversar cuál es el trato que se está recibiendo por parte del Estado ecuatoriano, ¿no? ¿Qué están haciendo los consulados, por ejemplo, para ayudar a esta población? Y también vamos a conversar un poquito de los retos que se tiene con la comunidad migrante rumbo a la segunda vuelta. Recordemos que hubo ya una primera vuelta donde realmente pues no se pudo votar, ¿no? Vamos a conversar por qué y cuáles son los planteamientos de la comunidad migrante para esta segunda vuelta y qué va a pasar, ¿sí? Vamos a conversar con Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto tenerte con nosotros. Primero, ¿cómo analizas esta nueva ola migratoria, ¿no? Tú como cónsul, como ex funcionario de la CENAMI, por ejemplo, esta secretaría que hoy ha desaparecido y que sería importante, por ejemplo, que tenga nuevamente funcionamiento. ¿Cómo ves que a pesar de que los migrantes saben que están arriesgando sus vidas, siguen viendo la migración una salida para la situación de sus familias? ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Vero, buenos días, Richard. Eh, bueno, esta es la realidad del Ecuador una vez más, después de más de 20 años del primer éxodo masivo del feriado bancario, que coincide con el mismo personaje, ¿no? En ese Sí. entonces, el Ujú. señor Guillermo Lasso y Maguad provocaron esta migración masiva, y ahora nuevamente el señor Lasso en el gobierno pues provoca eh, esta nueva ola de escape, ¿no? O sea, es un escape a la violencia, es un escape a la falta de trabajo, a la falta de oportunidades, a la falta de servicios públicos en temas de educación, de sanidad, de todos los niveles, ¿no? Y el migrante ecuatoriano, en este caso, que está migrando, ¿no? Al exterior, pues se encuentra totalmente desprotegido por un gobierno que ha desmantelado todos los servicios públicos, en este caso en el exterior también, y que ha sido, pues, y que provoca que el ciudadano ecuatoriano, que en este caso migra al exterior, en cualquier parte, no solamente en España, sino en Estados Unidos, en encontrarse totalmente desprotegido. Porque si tú recuerdas, Berito, el Estado era un elemento, un personaje, digamos, de acompañamiento al migrante. No, este tema ya no existe, el migrante está totalmente solo y, y se encuentra pues en una etapa en un proceso de vulnerabilidad en este momento cuando llegan al exterior. Entonces, Así es. eso es muy importante recalcarlo porque esta es la realidad. Ujú. Y esto era así siempre, Richard, tú que también eres parte de la comunidad migrante y bueno, has tenido la oportunidad de servir como cónsul en España. ¿Esto ha sido así siempre? Digo, porque esta ola que mencionaba Jorge, ¿no? Fue también muy importante los migrantes que llegaron a raíz de la crisis, por ejemplo, en los años 2000, 2001 en adelante. Pero, di tú, hay una situación de un antes y un después de estos servicios consulares, ¿no? Porque la misma comunidad se ha quejado duramente en estos últimos años de cómo ha empeorado el servicio. ¿Cómo analizas esto, Richard? Bueno, buenos días, Berito. Jorge, un saludo afectuoso también a nuestros hermanos migrantes en el exterior y a nuestros compatriotas allá en nuestro país, Ecuador.
Bueno, la verdad que yo salí de mi país en el año 98 Ujú. y comencé a palpar la realidad de la migración y los servicios paupérrimos, y hay que ser realistas. A partir de la llegada a la presidencia del economista Rafael Correa, fue un cambio brutal, donde nosotros, pues, los migrantes, pues, recuperamos la dignidad, porque sinceramente en el exterior nosotros, en los consulados, no teníamos ese servicio que tuvimos con ellos. Ese servicio que hemos perdido ahora mismo, ese servicio de calidad y calidez que sí lo hubo, porque una de las cosas que siempre el presidente recalcó a todos los cónsules, que ellos no necesitaban cónsules de oficina, sino necesitaban cónsul territoriales, Ujú. cónsul o cónsul que se reúnan con las personas. Y es así como se transformó los consulados, cómo se transformaron, ¿no? Y la verdad que ahora mismo, pues, es increíble cómo lo han destruido todo, cómo nosotros estamos sintiendo en carne propia el solicitar una cita para una cédula, para un pasaporte, para un poder, para una partida de nacimiento. Lo destruyeron todo y eso es lo que nosotros, pues, este 15 de octubre, pues, queremos recuperar. Claro, y depende mucho del gobierno que se tenga, ¿no? Porque la política migratoria obviamente depende, ¿no? Del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese caso, y el ministerio pues depende del presidente. Y ahí te digo, Jorge, tú que has estado también como alto funcionario de Relaciones Exteriores, ¿cómo ves la política? ¿Por qué el fracaso de la política de Lazo, no? Y uno de los ejemplos fue lo que se vivió en esta última elección, ¿no? Algo tan básico como proveer de un servicio mínimo, ¿no? Para que los migrantes podamos acceder al voto, pues simplemente fracasó. O sea, ¿cómo ves este trato a los migrantes cuando seguimos siendo, ¿no? Uno de los principales aportes al presupuesto? Por ejemplo, veían los datos, ¿no? Prácticamente representa el 4% del PIB nacional las remesas de los migrantes. Y aún así, este maltrato, Jorge, ¿cómo lo están analizando? ¿Cómo sientes esto en la comunidad migrante? Pues esto se siente profundamente, porque ¿Mm? em, el tema del voto telemático es un evento más del, En la secuencia de de la, errores que está haciendo exacto, el de la, gobierno. de Sí. la secuencia del gobierno de Lazo y de Moreno también Ujú. en tratar a los migrantes como ciudadanos de segunda o tercera clase, sin saber que, como tú dices, ¿no? Que representamos un aporte a la economía nacional, no solamente en temas de dinero, porque ese dinero se va a se envía para... em, se envía para cosas básicas, ¿no? Como la educación. Y en este momento, ese dinero se está utilizando hasta para pagar las medicinas, para pagar los elementos quirúrgicos que se necesitan en una operación, que antes eso era totalmente gratuito. Entonces, ahí se ve, digamos, la diferencia que marcamos los migrantes en solventar la situación de nuestras familias en el Ecuador, ¿no? Em, y, y bueno, pues el voto telemático fue un fracaso total, ¿no? Y tú recordarás, Berito, que también esto era la secuencia del 5 de febrero, que también quisieron eliminar la representación política, eliminar los 6 asambleístas que se eligen por el exterior, Así es. y que los ciudadanos rechazamos en el exterior, rechazamos totalmente. Y bueno, desde el gobierno de Moreno se venía analizando esto y una vez más lo plantearon en el gobierno de Lazo, lo propusieron en una consulta popular y fue rechazado. Y el voto telemático, asimismo, que es una herramienta indispensable, que era, o sea, en teoría era una herramienta que podía facilitar el voto, pero fue mal utilizado,
lo implementaron de forma universal en todo el exterior y no estaban preparados para esto. Y fracasó. Y bueno, pues ahora se retoma de forma presencial. El voto telemático debía servir para aquellas personas que viven lejos, como tú sabes. No es lo mismo votar en Ecuador, que tu recinto está al lado, que aquí personas que residen muy lejos y por temas de familia, de trabajo, pues a esas personas les puede beneficiar el voto telemático. Y Claro. si se hubiera hecho de una forma ordenada, hubiera funcionado. Pero no, la posición del gobierno es no dar oportunidad a los migrantes y este es el ejemplo. Este es el ejemplo, una vez más, de esta Claro, de esta política. política de tú para unos pocos. Richard, ¿por qué atacar así a la comunidad migrante? ¿Por qué? ¿Será quizás porque su intención de voto mayoritariamente ha sido por la Revolución Ciudadana? ¿Cómo lo ves? Bueno, en el exterior siempre ha ganado arrolladoramente la Revolución Ciudadana. A veces nos preguntamos, o los adversarios se preguntan el por qué. Ujú. Ah, insinúan que quizás hacen fraude, pero la realidad es el servicio que recibieron ellos. Un ejemplo, el valor que se les dio, que nos dieron a nosotros los migrantes, todas estas cosas se valoran. Un ejemplo, te pongo solamente un ejemplo. A veces nosotros solicitábamos a un familiar en Ecuador que nos saquen una partida de nacimiento, unos antecedentes penales, teníamos que molestar a nuestros familiares para que vayan a Guayaquil, los que no vivían en Guayaquil, saquen los pasaportes, saquen, los antecedentes penales, saquen las partidas de nacimiento, las legalicen y las vayan a apostillar, y de ahí nos las enviaban por DHL. Era un gasto casi como de $180, casi. Así es, así es. Y yo, Pero yo también lo hice en alguna ocasión, ¿eh? ahora, pues, cuando estaba la Revolución Ciudadana, pues eso se hacía al momento. Y todas estas cosas, pues la gente valora. El por qué ellos no valoran a los migrantes, porque ahora mismo han pasado gobiernos nefastos. Estamos viviendo uno de los peores gobiernos que ha habido en la historia. No les interesa. Nosotros los migrantes, para ellos somos, como decía Jorge, somos ciudadanos de segunda o de tercera, y ellos saben que aquí en el exterior nunca van a ganar. Es un importismo. Saben que los migrantes somos un 3% de porcentaje en votos. No les interesa, pero no se percatan, porque a la vez ellos no se han percatado que nosotros influimos mucho también con nuestros familiares en Ecuador. El trato aquí, nosotros también nos trasladamos en Ecuador y nos escuchan mucho, y ellos no se percatan de eso. Pero bueno, mira, lo importante que este 15 de octubre, pues que va a ser la votación presencial, creo que nosotros, los migrantes, tenemos la obligación de manifestarnos y en las urnas, y por el bien de todos, pues elegir entre la improvisación con la capacidad, con la experiencia, y creo que nosotros no tenemos ya que dudar por quién tenemos que sufragar. Creo que las cosas están claras, vamos a recuperar todo lo que se ha perdido, vamos a tratar también de corregir los errores que también han habido. Y un mensaje que siempre les digo a ellos, un ejemplo a nuestros hermanos migrantes, es que nosotros en el exterior ahora mismo estamos solos, estamos desprotegidos. Antes nosotros teníamos esa protección con el gobierno de Rafael Correa. Siempre preguntaba: ¿cómo están mis migrantes? ¿Cómo están? Acérquense. En las canchas de fútbol, de voleibol, se transmitía, se dialogaba, era el cónsul amigo. Es que ahora mismo no conocen ni quiénes son los que están de cónsules en las misiones. La gente no conoce, porque pasan encerrados, pasan en las oficinas. Claro. Es increíble el trato que está pasando. Te comento ahora mismo aquí en Barcelona,
Y en España específicamente, el hecho de que un pasaporte tarde más de 3 meses está ocasionando hasta que los migrantes estén perdiendo sus papeles. Porque a veces, desgraciadamente, nosotros siempre lo dejamos todo a último momento, y queremos sacar, nos dan 90 días después que tengamos caducado la documentación. Y cuando queremos nosotros renovarla ahora mismo con este tiempo que nos damos para la entrega del pasaporte, pues, ¿qué es lo que está pasando? No cumplimos los tiempos y pues quedamos indocumentados. O sea que eso es muy importante. Están habiendo seguimientos otra vez en los metros a las personas indocumentadas. Antes eso no se vivía. El ecuatoriano en sí, nosotros los que hemos dejado nuestra patria con dolor, a nuestra familia, nosotros somos gente trabajadora. Nosotros hemos venido aquí a sumar. Nosotros somos personas que nos adaptamos en cualquier parte del mundo. Y como tal, merecemos un trato digno. Así es, Richard. Y bueno, lo que hemos visto es que la relación que ha tenido la misma Cancillería, ¿no? Con muchos de los gobiernos donde los migrantes, pues vamos a decir, tenemos el punto de acogida, pues ha sido realmente, vamos a decir, vacío, ¿no? Sin el protocolo necesario, hablando precisamente de la visa Schengen, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que somos el único país quizás de la región que aún no podemos tener la visa Schengen, y prácticamente no por el problema migratorio, sino por un problema de no tener en cuenta cuáles son los pasos a seguir para que los ecuatorianos ya puedan tener, ¿no? un derecho como estos. Y más cuando hay una comunidad tan grande, por ejemplo, en Europa. Y ahí quizás te digo, Jorge, ¿cuáles serían uno de los retos más importantes que tiene la comunidad con el nuevo gobierno? No sé, con el nuevo gobierno, puede ser, y tú, el gobierno de la Revolución Ciudadana, otro gobierno, pero digo, ¿cuáles serían esos retos, esas demandas que la comunidad migrante le está exigiendo al gobierno? Con el gobierno de Noboa, si fuese, las cosas seguirían lo mismo. Con una cancillería totalmente anticuada, elitista, con unos cónsules y unos representantes que no conocen la realidad del ciudadano ecuatoriano en el exterior, mientras que con el gobierno de Luisa González sería totalmente diferente. Se restablecerían todos esos servicios de calidad y calidez a los ciudadanos, pero servicios efectivos de lo que necesita. Primero, pues con una institución abocada al migrante, ¿no? Desde el canciller, desde el viceministerio de movilidad humana, que por cierto, en una visita reciente, la señora desconocía de la ley de movilidad humana, simplemente se dedican a hacer presencia, pero no verdaderamente a crear política de atención. Política pública, ¿no? En beneficio. Exacto, política pública se refieren a lo que está en la ley, pero ni siquiera saben definir lo que dice la ley, ¿no? Y lo que requiere el migrante es eso, la atención, pues en el exterior tenemos servicios diferentes a lo que es en el Ecuador, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y los consulados juegan un papel, y embajadas juegan un papel importante en este sentido. Por un lado, pues todo lo que se trata de documentación a través de los consulados, ¿no? Pasaportes, partidas de nacimiento, que sea lo más rápido y con tasas consulares bajas. Y lo que se ha hecho en estos últimos años es subir las tasas consulares y el servicio pues totalmente deficiente. Lo otro, a través de las embajadas, es hacer todo el relacionamiento con las autoridades. Y lo de la visa Schengen es un ejemplo de esa falta de conocimiento Así es, de conocimiento principalmente. falta de conocimiento de cómo funciona. En este caso, pues no es una llamada a un presidente de gobierno. Hay que hacer, digamos, lobby, ¿no? A todos los niveles, con los grupos parlamentarios europeos, con los diferentes países. Digamos, una secuencia, ¿no? De meses, de años de trabajo que se logra. Y no solo con una llamada. La Unión Europea está representada por 27 países que todos votan y todos tienen que estar de acuerdo para aprobar la visa Schengen. Y si no se consiguen los votos de todos ellos, es imposible que se pueda aprobar. Entonces,
eso demuestra, ¿no? Que el gobierno no está por la labor. Simplemente ofrecer que se va a hacer la visa Schengen es un ofrecimiento vacío, y no, digamos, hacen las tareas para conseguir esa aprobación. Y bueno, los migrantes saben cómo funcionó en el gobierno de la Revolución Ciudadana, los consulados los saben diferenciar, y los nuevos migrantes que están llegando lo ven en carne propia, en conseguir una cita en 2 meses, un pasaporte en 2, 3 meses más, y lo ven. Y entonces esto va a definir definitivamente. Así es, así es. Y yo digo, bueno, todos los que hemos vivido en el exterior, pues podemos ver esas diferencias. Pero por otro lado, digo también, hay sentires, ¿no?, dentro de la comunidad migrante que no son tomados necesariamente en cuenta. Más allá del gobierno, lo que el migrante dice, bueno, si bien aportamos al país, ¿no?, con nuestro trabajo, con el dinero que mes a mes enviamos a nuestras familias, pero no somos tomados en cuenta al momento de tomar una política pública. Por ejemplo, hablabas, Jorge, de esta ley de movilidad humana, ¿no? Pero digo, ¿qué está pasando actualmente con los partidos políticos? ¿Es que simplemente es como una cuestión mecánica que se va al momento de la elección y le dicen, bueno, ya aquí necesitamos los votos de los migrantes? ¿O realmente se está haciendo un trabajo para integrarlos, para ver sus necesidades? Incluso, no sé, Richard, ¿te acuerdas en alguna de las reuniones que hicimos? Incluso migrantes decían, no, pues es que los cónsules se deberían votar, así como votamos, no sé, al alcalde o al prefecto, ¿no? Porque lo entienden de esa manera, la cercanía que tiene un cónsul, incluso es más cercano que el asambleísta por el exterior. ¿Se está integrando eso, Richard? ¿Tú crees que hay posibilidades de tomar más en cuenta a la voz de los migrantes en las políticas que se está haciendo en el gobierno, pero empezando incluso por los mismos partidos políticos? Bueno, yo te podría decir, hablar de los migrantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que ellos ahora mismo necesitan? La urgencia que ellos tienen, y creo que es muy importante también conocer los planes de las propuestas de los asambleístas, ¿no? Del exterior. Creo que ellos son los abanderados, los que comandan nuestro sentir. Yo creo que sí es muy interesante que nosotros los migrantes escuchemos las propuestas, no demagógicas, propuestas que sean real. Porque a veces por conseguir un voto, yo he escuchado aquí a muchos candidatos que hablan barbaridades que jamás lo van a cumplir. Por ejemplo, también hemos tenido la oportunidad de dialogar con los candidatos de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y ellos están conscientes, porque ellos, los candidatos, tanto Gustavo como Esther, ellos también fueron cónsules. Ellos vivieron época dorada de servicio. Ellos vivieron esa capacidad de brindar un servicio de calidad. Y es lo que ellos ya lo tienen claro. A ellos no se les va a hacer difícil cumplir. Ellos saben también en qué se falló. O sea que el malestar de personas, ¿qué es lo que necesitan? Un ejemplo, ¿por qué destruyeron las asesorías de extranjería que habían en los consulados? ¿Por qué quitaron las asambleas, las asesorías hipotecarias? Tú sabes lo que pasó en España, el boom La esto crisis que hubo, ¿no? Sí. Por ejemplo, tener en los consulados abogados que nos daban gratuitamente esto era algo increíble, porque yo no sé, yo creo que siempre, a veces la memoria es muy frágil y siempre hay que comentar estas cosas que sí se hicieron bien. Un ejemplo, para conseguir un abogado que me defienda, que me ayude, me guíe en el tema hipotecario son 3.000, 4.000 euros que cobraban. Pero en cambio, con la Revolución Ciudadana esto era gratuito. Porque a veces nos quitaban el piso, aparte de quitarnos el piso, nos quedaban deudas de 200.000 euros. Increíble. A veces a través de estos abogados se hacían daciones en pago con 0 deudas. O sea que un ejemplo en las asesorías de extranjería, un ejemplo a nivel de penal, laboral, de papel, ¿no? Para que ellos tengan su documentación. Todo eso era gratis. Por eso le digo, siempre es bueno saber qué hacían los cónsules antes
y qué es lo que hacen los cónsules. Ahora, el por qué, el requerimiento y las quejas que nosotros tenemos. Un ejemplo, ¿qué es lo que me decían a mí? Lo que siempre cuando hablo con ellos me dicen, yo lo que quiero como era antes, yo llegaba al consulado y me atendían. Ahora mismo, si ya están citas, están programando citas, pero que sean citas inmediatas, no citas a 2 meses, a 3 meses. Que un ejemplo, otras de las cosas que siempre se quejan ellos es la reducción de los costos de los trámites consulares. Es increíble que antes un poder costaba 30 euros y ahora cuesta 60 euros. Estamos tocándole, le hemos tocado el bolsillo a los migrantes. Es algo, como te digo, increíble. Las repatriaciones de los cuerpos, que ahora mismo es un caos terrible. Hay demasiada burocracia dentro con un consulado, con la coordinación zonal y con el viceministerio de movilidad humana. Los trámites aduaneros, que también antes eran demasiado lentos, ahora ya casi prácticamente no existen cuando uno es homenaje. Es cierto. Es decir, en lugar de poder generar estas conexiones, estas alianzas con el país, ¿no? Incluso, vamos a decir, en términos de exportaciones, ¿no? Lograr que nuestra comunidad migrante pueda, por ejemplo, traer productos del Ecuador y que puedan generar sus propios negocios. Esto que en algún momento se inició en la época de la Revolución Ciudadana, y ahí tienes razón, se cortó. O sea, prácticamente al migrante le dejaron sin esas posibilidades. Y tú decías algo interesante sobre el tema de las hipotecas, ¿no? Esto hay que recordar porque fueron miles de familias de migrantes que al tratar de mejorar su condición de vida, principalmente en España, ¿no? Donde pasó este fenómeno, pues con la crisis, ¿qué pasó en la crisis española, ¿no? De esta burbuja inmobiliaria? Lo que hicieron es quitarles los departamentos que los migrantes o las pequeñas, no sé cómo eran, departamentos o casas pequeñitas, ¿no? Que los migrantes accedían con deudas, como tú decías, altísimas. Aparte que ya les quitaba el banco el departamento, de alguna forma también quedaban con deudas importantes. Y yo me recuerdo cuando asumió el gobierno Lenín Moreno, imagínate, una de las propuestas de los banqueros ecuatorianos era decirle a los bancos españoles, no se preocupen, ¿sí? Si ustedes no pueden cobrarles esa deuda a los ecuatorianos, nosotros compramos la deuda y les cobramos en el Ecuador. O sea, digo, esa es la mentalidad de esa clase y tú privilegiada que no necesariamente está viendo por los ecuatorianos. Y hoy tenemos el riesgo de volver a elegir a uno de ellos, o a lo menos así lo están moviendo algunos medios de comunicación, algunas encuestas. ¿Por qué sería esto tan grave para los ecuatorianos y principalmente para los ecuatorianos en el exterior, Jorge? Que vuelva a ganar un grupo que favorece a estos sectores, que los mismos 4.500 millones que están mandando los migrantes para solventar la crisis del país, son los mismos 4.500 millones que el gobierno de Lasso disculpó a los grandes capitales del país y que no paguen impuestos. O sea, digo, ¿de verdad tenemos conciencia de lo que nos pasaría a los ecuatorianos con que vuelva a gobernar otro grupo oligárquico, sin duda, como es el Grupo Novoa, a los ecuatorianos, Jorge? Pues ese es el riesgo. Tú lo has dicho, Verónica, ese es el riesgo y seguramente, y si lograse ganar, pues seguramente lo van a hacer. La condonación de deudas, de impuestos, que según la teoría de ellos es para generar más trabajo, ¿no? Para que se pueda invertir en empresa y generar trabajo y tal. Pero eso no es así. O sea, se ha visto que no generan trabajo, que los beneficios que logran estas grandes empresas, corporaciones, lo único que hacen es exportar eso al exterior para pagar aún menos impuestos en paraísos fiscales. O sea, mientras ellos sacan dinero, ¿sí? Exacto. Los que están mandando dinero son los migrantes y aún así quieren ellos ser los que, pues,
gobierno. Exacto, entonces sí hay que diferenciar esos dos modelos, ¿no? Por un lado, perdón de impuestos para generar trabajo. Ellos supuestamente generan trabajo en malas condiciones, con sueldo, quieren reducir el salario básico, quieren aumentar el número de horas, sin seguridad social, sin salud pública, sin educación. Entonces estamos llegando a una etapa casi esclavista, ¿no? Entonces, esa es la forma de que ellos ven la empresa, ¿no? Y luego, pues, todos los beneficios salen al exterior y pagan menos impuestos y otra vez el círculo vicioso de la oligarquía en el Ecuador. En cambio, sí, la posición de Revolución Ciudadana con Luisa González y Andrés Arauz es totalmente lo opuesto. Primero, garantizar derechos. La seguridad social, salarios dignos, salud pública, educación pública y servicios públicos en todos los niveles. Entonces, conseguir eso beneficiaría a todos los ciudadanos, beneficiaría a los migrantes. ¿Por qué? Porque digamos, y la parte esta de las remesas que ellos envían ya no se destinaría a solventar esas necesidades básicas, sino estas familias lo podrían utilizar para emprender un negocio, para empezar una actividad productiva y aún así más beneficiar al Ecuador. Pero este potencial, digamos, triunfo que no creo que se dé, podría lastrar todo el futuro del Ecuador, especialmente de la gente joven, que no podrá tener acceso a la universidad, que no podrá tener oportunidades laborales, porque ellos consideran que la salud es que la deben pagar y tendrían que pagar a la gente que tiene recursos, la educación que tenga acceso quienes puedan pagarla, entonces la gente humilde, la gente pobre no podría estudiar, y eso en el futuro igual va socavando todo lo que es la sociedad ecuatoriana y generar un país que sea de igualdad, que crea oportunidades para todos los ciudadanos. Claro. Digo, y bueno, ustedes que viven en Europa, sabemos, ¿no?, la responsabilidad que tiene un Estado, por ejemplo, en el tema de los impuestos. No es que en Europa los grandes capitales o los grandes empresarios no paguen impuestos, al contrario, si no pagan impuestos, las sanciones son altísimas, ¿no? Y siempre en países en vías de desarrollo como el Ecuador, pues yo creo que aprenden mal la lección este tipo de gobernantes, ¿no? Y tratar de hacer lo que no deberían hacer. O sea, precisamente es esta, vamos a decir, esta reinversión del capital, ¿sí? Que más o menos es lo que podrían hacerse si es que se utilizan bien este cobro de impuestos. Es lo que parece ser que no lo quieren hacer y que si no lo hacen, como bien dices, Jorge, al afectar la educación, al afectar la salud, a quienes le están cargando es al bolsillo de la gente más humilde, ¿no? Al bolsillo de la clase media ecuatoriana. Y quien en el fondo tendría que también seguir cubriendo esos gastos sería la población migrante, ¿no? Recordemos que hay miles de migrantes ecuatorianos fuera del país que siguen soportando, ¿no?, las cargas económicas de sus familias. Y esto, digo, ojo también con la comunidad migrante, porque al tener una opción como Novoa, quizás aminorar un poco esa carga que tiene la comunidad migrante, pues no sería la opción. Pero bueno, ¿cómo está esta segunda vuelta, Richard, ¿no? Ya habíamos visto que pues no se pudo votar, ahora en la segunda vuelta se va a tener la oportunidad de volver a votar por los asambleístas, votar obviamente por el binomio, pero ¿cómo ves los ánimos? La gente se está organizando, ahora ya los consulados pues parece ser que sí están con la información y también con el presupuesto para organizar las elecciones. ¿Cómo ves rumbo al 15 de octubre? Bueno, lo primero que se está haciendo es difundir que el 15 de octubre las elecciones son presenciales. O sea que, porque todavía hay mucho desconocimiento en esto. Lo anterior era que era telemático, ahora es presencial. Afortunadamente ya empezaron los consulados a difundir que el octubre ya el voto es presencial. Hay creo que un 75% de los consulados, te hablo de Europa, ya tienen locales
definidos, y en el caso de Barcelona ya la jurisdicción que le pertenece al consulado de Ecuador en Barcelona, lo que es Pamplona, también ya tienen definido en Terraza, ¿no? Donde hay 2 juntas también que se van a sufragar. En Barcelona son 45 juntas, ya lo tienen bien. Los migrantes se están preparando porque quieren ese 15 de octubre manifestarse. Ese sinsabor que han tenido ahora con estos gobiernos anteriores, donde prácticamente ellos han puesto al capital por encima del ser humano. Nosotros siempre, con la Revolución Ciudadana, siempre primero fue el ser humano, antes que el capital. Ahora se han cambiado las cosas. Y creo que nosotros el día 15 lo tenemos muy claro. Lo tenemos claro, creo que el mensaje que siempre hay que decirles a ellos es hablar con la verdad. Yo siempre cuando me dirijo a ellos trato de hablarles frontalmente y decirles lo que hubo antes, lo que estamos viviendo ahora y lo que podríamos seguir viviendo en caso de que gane la lista contraria a Luisa. O sea que esto es principal que lo tengan en claro los migrantes. Un ejemplo, todo lo que hemos perdido. Por eso creo que, y siempre voy a decir que es importante no pelear, no incitar al odio, solamente hablar con las verdades. ¿Qué se hizo? Nosotros en este caso, que vivimos en el exterior, yo creo que ya llevo 25 años, yo lo que he visto, he vivido es una realidad cuando estuvo la revolución y ahora una pesadilla. O sea que nuestros hermanos migrantes lo tienen claro. Nosotros necesitamos un ejemplo, servicios de calidad y calidez. Un ejemplo, imagínate, Berito, esos convenios que habían con el canje de licencia y de lo de la seguridad social. Imagínate ahora para un canje de una licencia. Te hablo solamente en el caso de España. Tarda aproximadamente en dar una cita 1 año y medio y en obtener el canje casi 2 años, porque hay un quemimportismo de nuestras autoridades en Ecuador de ayudar esto, de agilitar esto. Por ejemplo, lo mismo ese convenio bilateral que hay entre la Seguridad Social España con Ecuador. Que todas estas cosas, un ejemplo, tenemos que pensarla, analizarla. Ya no es de aquí, del anticorreísmo o el correísmo, no. Aquí tenemos una realidad y la realidad es esta. Por ejemplo, si te percatas tú, desde que están estos gobiernos, las becas universitarias para ecuatorianos, ¿cuántas han habido ahora aquí para que vengan en el exterior? Ahí deben analizar y debemos pensar cuál es la preocupación que han tenido estos gobiernos. Por eso, aquí en el exterior, el 15 de octubre, la gente va a ser coherente con ellos mismos, y vamos a tratar de transformar todo ese quimioimportismo que tuvo estos gobiernos anteriores para derrotarlos, porque la forma más elemental de nosotros va a ser el 15 de octubre de decirles un basta ya. Nosotros merecemos respeto, nosotros merecemos que seamos tomados en cuenta y ese día nuestro voto lo va a decidir. Así es, Richard, interesante que lo menciones, ¿no? Porque la comunidad migrante pues tiene esa conciencia. Quizás son los que más conciencia tienen porque fue los que les tocó migrar, no en condiciones, vamos a decir, tan amables, ¿no? En esos momentos, y sin duda, como lo que hoy también están viviendo, es un arriesgar la vida, es dejar la familia, es eso, ir a ver cómo también te trata la suerte, ¿no? Y digo, después de tanto sacrificio, tanto esfuerzo que se está haciendo, cómo se sigue manteniendo a la familia ecuatoriana, no tener por lo menos mínimos respaldos por parte del Estado al que se está ayudando, pues sí, digo yo, es de lamentar. Y yo creo que los migrantes tienen conciencia de ello, por eso las altas votaciones que han tenido para el gobierno de la Revolución Ciudadana en todas las elecciones, ¿no? En todas las elecciones.
Bueno, quizás ya para ir finalizando también nuestra entrevista, esta linda conversación. Entonces, ¿cuál sería el reto, Jorge, para este 15 de octubre? ¿Qué les decimos a la comunidad migrante? ¿Cómo se están ustedes organizando? ¿Realmente hay toda esa fuerza? Porque uno de los puntos que los migrantes decían es, no hemos sido tomados en cuenta. ¿Realmente se espera un buen número de votantes para este 15 de octubre? Sí, como Revolución Ciudadana estamos organizados en toda Europa, ¿no? Al ser la primera fuerza política en el Ecuador y siempre hemos sido la primera fuerza política en el exterior y especialmente en Europa, estamos muy bien organizados en todos los países y se está haciendo una campaña de participación masiva a través de todos los niveles, ¿no? Presencial, a través de medios, a través de las redes sociales. Y hay mucha expectativa, ¿no? Primero por el fracaso del voto telemático en la primera vuelta, que se tienen que repetir las votaciones. Entonces hay una expectativa muy alta y ahora que va a ser presencial, consideramos que la participación va a ser muy alta. Y siempre la participación en las elecciones presidenciales han sido altas. En la primera vuelta y luego en la segunda vuelta sube aún más. Entonces sí pensamos que Revolución Ciudadana aquí tiene una grandísima oportunidad. Vamos a ser la fuerza más votada y vamos a conseguir los 2 asambleístas por Europa, Gustavo Mateos, Esther Cuesta. ¿Por qué? Porque ellos ya saben, ¿no? Ya todo lo que se ha dicho, ya saben la diferencia y además es que no son unos asambleístas aislados. Y con el gobierno de Luisa González se va a coordinar todas estas acciones. Las acciones legislativas con las acciones del gobierno y que los ciudadanos ecuatorianos en el exterior sean atendidos en todas estas necesidades que se han comentado y se han planteado. Y las que las que van a surgir en los próximos meses, porque hay un éxodo del Ecuador, hay un éxodo en la situación que de ganar Luisa González tomará un tiempo hasta normalizar la situación de la seguridad en el Ecuador. Y estamos viendo, y yo como en mi caso particular, que soy abogado, tengo casos de ciudadanos que huyen y están pidiendo asilo político en España por toda la realidad que se presenta. Víctimas de vacunas, víctimas de extorsión, víctimas de asesinatos en los barrios. Y entonces eso es algo que no se ha visto nunca. Y los gobiernos, en este caso de Europa, pues tienen que tratar esas peticiones de asilo de forma favorable porque es una situación nueva en el Ecuador. Y entonces, eso. Los ciudadanos sabemos cómo fue el gobierno de la Revolución Ciudadana, los migrantes saben la atención que se dio y saben diferenciar. Así Y, es. y vamos Pues ahí, vamos a ganar. así es, Jorge. Sí, se hizo una interesante, una buena gestión que los migrantes lo reconocen, pero también digo, hay retos, también hay cosas que se pueden mejorar. Y finalizando también contigo, Richard, si llegara a ganar Luisa, tú como una voz migrante, tú que siempre nos dices, estás ahí en la cancha, estás ahí con el migrante de a pie, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a la nueva presidenta? Bueno, yo creo que ella ya lo tiene claro porque el mensaje de los migrantes, ella ya lo sabe. O sea que lo primero que va a hacer ella es actuar, tomar decisiones en firme y tratar de recuperar la dignidad de todos ellos. Por ejemplo, lo mismo Gustavo, Esther, son personas que también tienen su capacidad y su experiencia, que también saben porque lo han vivido. Y nosotros en este caso, pues lo que vamos es, con la experiencia que se tiene, vamos a tratar de corregir todo esto que ha habido, todos estos destrozos que nos han dado estos 2 últimos gobiernos y cumplir. No a la improvisación, sí a lo que vivimos con orgullo, sí a esos servicios. Por ejemplo, me comentaba un grupo de compañeros, me dice este compañero Richard, me dice, ¿y por qué no proponer que en el exterior el voto sea obligatorio? Porque creo que ahí nos van a escuchar más. Ahí nos van a escuchar más, porque al ser obligatorio vamos a tener mayor representación. A ver, hay otros que dicen sí, pero el problema es que si es presencial,
y si es obligatorio hay muchas personas que viven lejos. Pero bueno, también podríamos utilizar esa herramienta telemática que no fue bien utilizada. No fue bien utilizada. Sin duda, Correctamente. esa podría ser, por ejemplo, una de las peticiones que se le haga al nuevo gobierno y que sin duda esperamos que sea la fórmula de Luisa y Andrés, no solo por lo que se ha vivido ya, los beneficios que tanto Jorge como Richard lo han comentado, sino por la misma situación que ha vivido el país, ¿no? Este antes y este después, sin duda, es claro, las familias lo hemos presenciado, pero lo más importante, y lo que ustedes ya lo decían también, es pues el sentir que estas necesidades se van integrando al programa político, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Principalmente, pues, participando, haciendo que en este momento el primer paso, pues, es ganar esta elección, y el segundo paso, pues, hacer que estos servicios, hacer que el mismo ejercicio de gobierno sea con la participación, en el caso del exterior, pues con la comunidad migrante, con más voces del territorio, como bien dices, Richard, como lo has dicho, Jorge, con presencia como personajes como ustedes, ¿no? Que vienen de la comunidad migrante para servir a la comunidad migrante. Pues yo les agradezco muchísimo por este diálogo, ¿sí? A ti, Jorge, a ti, Richard, y espero verlos en una próxima oportunidad. Y bueno, lo mejor para este 15 de octubre, que salgan a votar. Hoy que tienen la oportunidad de hacerlo presencialmente, pues háganlo y a votar lo mejor para el país, ¿no? Un abrazo, Richard, un abrazo, Jorge. Chao, chao. Gracias, Vero. Gracias, Chao, Richard. amigos, Hasta la amigas. próxima. Gracias.